Hola nuevamente. Voy a comenzar una nueva serie de cápsulas en donde te quiero comentar algunas cosas en relación a la fotografía que yo la llamaría de la fotografía profunda. Hay mucho técnica, contenido que están sesgados, que no son correctos o que simplemente falta información en general en la literatura que podría encontrar por ahí circulando. Y quiero hablarte en esta oportunidad de lo que ya me había comprometido a aclarar, por qué yo considero de que aquello que tanto nos han hablado, que nos enseñaron, y que yo mismo durante muchos años estuve replicando respecto a la exposición, ¿ya? La exposición es uno de los mecanismos básicos de la fotografía, ¿ya? Si la exposición no está bien realizada, la imagen no va a ser como corresponde, no va a tener la gama tonal, el contraste, el brillo, la nitidez, la coloración, una serie de factores que influyen. Entonces, una de las cosas más críticas de la fotografía es que la exposición sea correcta, ¿ya? Bueno, las cámaras actuales, en términos de medición de la luz, porque las cámaras, como sabrán, tienen adentro un montón de instrumentos, y en la exposición básicamente confluye el mecanismo del fotómetro o el exposímetro que se le llamaba también antes, y funcionan lógicamente en el interior del cuerpo. Y siempre nos dijeron de que era un triángulo, ¿ya? Que existían solo tres factores, que era el mecanismo de diafragma, el mecanismo de obturación y el mecanismo de la sensibilidad, ¿ya? Ahora la verdad es que eso no es así. Yo te lo comento desde mi experiencia de más de 45 años en la fotografía. Lo que pasa es que yo podría interpretarlo a que quienes hicieron esta infografía del triángulo de la exposición trataron de hacerlo tan simplista, tan minimalista, que al final terminaron cercenando contenidos, ¿ya? O de frentón eran alérgicos a los paralelepípedos, ¿ya? Pero la verdad es que es un cuadrado. Entonces, como te decía, un primer mecanismo es el mecanismo del obturador, que, como ya sabrás, es un par de cortinillas que se abren y se cierran y dejan pasar la luz durante un lapso de tiempo. Y con eso controlamos la cantidad de luz, ya sea con un tiempo largo o un tiempo corto. El otro factor de la exposición es la apertura del diafragma, que tiene la misma lógica de la pupila. Que cuando hay poca luz, se dilata, y cuando hay mucha luz, se cierra, ¿ya? Y con eso controlamos el caudal de luz que ingresa hacia el sensor o la película. Y por último está el ISO, que sería cómo nosotros sensibilizamos el sensor, ¿ya? Como bien expliqué también la vez pasada, no es que sensibilicemos propiamente tal el sensor. Lo que pasa es que cuando nosotros aumentamos o disminuimos el ISO en el selector, lo que hacemos en realidad es aumentar la señal de ruido cuando todavía está a nivel análogo, ¿ya? Cuando todavía se trata de movimiento de electrones, eh, aún no llega a lo 1 y 0 del sistema digital. Entonces lo que se hace es, en el fondo, amplificar la señal, ¿ya? Pero no es que el sensor en sí sea más sensible, ¿ya? Y se olvidaron de otro factor que es sumamente importante y que no es nuevo. Existe de hace muchos años, incluso cuando la fotografía comenzó a inventarse poco menos, ¿ya? Sobre todo cuando ya se comenzaron a trabajar con mecanismos SLR, que era más fácil ponderar la luz que ingresaba a través del lente. ¿Y cuál es ese factor? Los filtros ND, ¿ya? Los filtros ND es un factor de exposición. Tú lo pones delante del lente y con eso controlas la cantidad de luz que ingresa. Y eso no lo podemos desconocer, ni podemos hacernos los giles,
¿ya? Y existen muchos tipos. Anteriormente lo que más se conocían era de este tipo, ¿ya? Este filtro ND, que en este caso es de 4, es sencillito, ¿ya? Son oscuros y con esto restringimos el ingreso de las de luz. Existen, ahora, ¿por qué se popularizaron mucho en este último tiempo? Porque se usan mucho en los drones, ¿ya? Los drones suelen tener una abertura de diafragma fija, ¿ya? Y que es bastante luminosa, 1.8 o f2. Entonces, con estos filtros lo que hacemos es controlar el... Controlamos, y este sería el filtro delante, que lo ponemos delante del lente del dron, ¿ya? Estos suelen venir de set o individuales. Este es uno de un sistema de filtros para drones, por lo menos para el dron que yo uso, que tengo un FPV de JI. Últimamente con este caso yo estoy grabando esto en una Pocket, una Pocket 3, y también hay una serie de filtros, ¿ya? Que también lo tenemos, son más chiquititos, y en este caso es un filtro variable, ¿ah? Se va graduando la intensidad de la densidad. En general, estos filtros de anillo también podemos encontrar de ND variable, ¿ya? Para no estar intercambiando tanto. Y también existen otros, que es un sistema de los años 80, que es un sistema que lo inventó o lo popularizó unos filtros franceses que se llaman Cooking, ¿ya? En el caso de los Cooking, es un filtro, son filtros cuadraditos, esto se adornilla en, la, en el lente de la cámara, y los filtros se van poniendo delante y uno puede poner varios filtros o irlo cambiando y retirando. Entonces también en esto tú puedes encontrar algunos filtros que son completos, ya de diferentes valores, pero también puedes encontrar incluso unos filtros de densidad neutra más específicos, como esto, de que tienen una graduación en la densidad, ¿ya? Entonces arriba es más oscuro y abajo es prácticamente transparente y tiene una transición suave que se suele usar cuando uno saca una foto de día y el cielo es demasiado intenso en relación al suelo o al primer plano. ¿En dónde se solían usar estos filtros ND? Fundamentalmente para reducir precisamente la cantidad de luz, como lo que te explicaba en los drones, y también en una técnica de largas exposiciones, en donde si yo quiero que, por ejemplo, en donde hay movimiento de agua, ya sea un riachuelo, una cascada, en nuestro caso que tenemos el mar, somos costeros, queremos que el mar en su movimiento salga como vaporoso, como nube, entonces, y es de día, hay mucha luz, entonces lo que nosotros hacemos es reducir la cantidad de luz que entra, largas exposiciones, por ejemplo, si una combinación con luz de día, con ISO 100, normalmente da 125,11, una referencia a mediodía, pero 125 es una velocidad de congelamiento casi. Entonces, cuando yo necesito bajar el tiempo de exposición, va a entrar mucha luz, ¿ya? Normalmente uno trabaja con un 15, hasta con un segundo para que quede eso, dependiendo de qué tanto el esfumado y la traza de movimiento que nosotros queramos captar, ¿ya? Entonces le ponemos un filtro y eso hace que, aunque haya mucha luz, la cantidad de luz que penetra a nuestro sensor es la adecuada, manteniendo parámetros que a nosotros nos interesa, como el ISO bajo para que no haya factor de ruido, haya mejor nitidez, y de repente nos interesa tener un diafragma relativamente cerrado para que tenga más profundidad de campo, y por lo tanto
Este filtro nos va a servir sobre todo para controlar la velocidad de la obturación, ¿ya? Igual podríamos controlarlo con el diafragma y con el ISO, pero la técnica es que el ISO y el diafragma se mantienen y uno controla la exposición a través del mecanismo de la obturación. Bueno, eso es lo que te quería contar, de que en realidad no es un triángulo, es un cuadrado. Así que ahora ya sabes, tienes más información. Hay que considerar el factor ND dentro del cuadrado de la exposición. Así que otro elemento más para controlar. Eso, en una próxima oportunidad te voy a hablar de otro contenido de fotografía profunda y que tiene que ver también con esta falta de contenido, sesgo en la información definitiva, ¿ya? Por ejemplo, en el próximo cápsula te voy a comentar, te voy a contar de que cuando hablamos de la profundidad de campo, que es la zona de nitidez hacia adelante y hacia atrás de nuestro sujeto, solían enseñarnos que dependía básicamente de tres elementos, ¿ya? Que era la apertura del diafragma, la distancia focal y la distancia de enfoque. Y no, hay un cuarto factor que influye determinantemente en la profundidad de campo, ¿ya? Y quizás a nivel aficionado no lo podamos controlar mucho, pero sí a nivel profesional es muy importante. Ya, entonces espero que te haya interesado y te haya entretenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Yo seguiré ordenando mis filtros de densidad neutra.